Bueno, buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a seguir o continuar como tal el tema o por estar en el mes de las rías y vamos a iniciar en el orden de estas rutas, para lo cual tenemos como invitados a Camilo Rivera y Catherine Barbosa, que son residentes de medicina familiar de nuestra institución, que nos van a ayudar a dilucidar un poco y a resumir en este espacio estas dos rutas de atención para la población de primera infancia e infancia. Entonces, hacemos la presentación del doctor Camilo. Él es médico de la Universidad Sur Colombiana y residente de primer año de medicina familiar, el cual va a dar inicio a este primer segmento de la charla. Buen día, Camilo, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Sí, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Camilo Rivera Lurdoy, soy médico residente de primer año de medicina familiar de la FUCS. Pues el día de hoy, junto con mi compañera Catherine Barbosa, vamos a hablarles, vamos a hacer una especie de interacción diferente con ustedes, como para que no sea tan la charla magistral, catedrática, que no se vayan a aburrir. Entendemos que a estas alturas del día ya todos están agotados por sus jornadas, pero pues la idea es poderles hablar, recordar o informar acerca de la importancia de las rías en las primeras etapas de la vida, lo que son la infancia y primera infancia. Entonces, pues voy a dar micrófono abierto por el momento a mi compañera Catherine para que se presente y ya empezamos con la exposición. Gracias, Camilo. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Catherine Barbosa. Yo soy egresada de pregrado de la FUCS y actualmente me curso en primer año de residencia de medicina familiar. Y pues junto con mi compañero Camilo, como él comentó el día de hoy, pues vamos a hacer pues esta charla sobre RIAs de promoción y mantenimiento de la salud enfocado a la primera infancia y la infancia. Bueno, entonces... pues no siento más. Cristian, si empezamos de una vez entonces. Bueno, Cami, entonces voy a empezar. Dale, Cami. Bueno, entonces, como les estaba comentando ahora, pues la idea aquí es hablar de las rías. Vamos a empezar a hablar en el mes de las rías con la parte de los infantes, lo que abarca la primera infancia y la infancia. Aquí en esta tabla lo que queremos explicarle o mostrarles es las diferentes edades que nos va a abarcar tanto el ciclo vital como el curso de vida y las crisis de Erickson que tenemos para nuestros pacientes. Entonces recordemos que la primera infancia nos va a tomar por primero lo que es el paciente desde que nace hasta los primeros 5 años, 11 meses y 29 días. En esta parte, la primera infancia va a tener unas subdivisiones, las cuales son el recién nacido, que va en la primera semana de nacido, y pues va a tener las diferentes, con su curso de vida, que está también como primera infancia, del recién nacido va a tener unas crisis que vemos que van relacionadas con la confianza y desconfianza básica, que si no se tratan a tiempo o vemos que hay alguna alteración con respecto a esto, podemos tener algunas complicaciones como de personalidad, de autoconfianza en la vida adulta. Posterior a esto tenemos después de la primera semana hasta el primer año de vida, bueno, los 11 meses y 29 días, vamos a tener lo que es el lactante menor, seguido a su vez del lactante mayor, que va desde el año hasta a completar el segundo año. En esa parte ya vemos que el niño, el paciente o la niña van a tener algunas crisis que son la autonomía versus vergüenza. ¿Por qué? Porque es cuando empiezan a tener algunos cambios, como es lo del cambio del pañal, empezar a comer solos, a tener algunas cosas con respecto al uso del retrete. Y esas cosas son importantes, darle como la seguridad a nuestros niños para poder evitar algunas complicaciones posteriores. Seguido de eso, vamos a tener que ya nuestro infante va a tener unos cambios, ya empieza en la etapa preescolar, que también pues sigue siendo la primera infancia, y aquí va a ser desde los 2 años hasta los 5 años, 11 meses y 29 días. Aquí vamos a tener
un cambio muy grande. ¿Por qué? Porque ya el niño ha tenido unas bases tanto sociales, que están en su núcleo familiar, dado por papá, hermanos, por sus padres, hermanos o familia extensa que llega a tener, y ya va a pasar a un ciclo nuevo porque va a compartir con personas que van a ser adultos mayores, que son pues sus adultos, perdón, que van a tener ese tipo de, como otra autoridad, que son sus docentes, y por otro lado sus compañeros que van a ser contemporáneos en edad. En esa parte ya vemos que empiezan otras crisis diferentes, la crisis de la iniciativa, de la culpa, de los miedos, porque pues vamos a tener ciertas situaciones que se van a enfrentar nuestros niños. Ya hasta aquí vamos a abarcar la primera infancia. Ya pasando esto, vamos a hablar acerca de la infancia, que es una etapa un poco más larga, que van a tener varias complicaciones o circunstancias que poco a poco con la doctora Catherine vamos a empezar a comentarles. Aquí la idea como médicos familiaristas es poder enfocarnos en todas las necesidades, tanto a nivel biológico como a nivel psicológico y social, que tenemos que abarcar en nuestro paciente. Y recordar que no solamente tratamos un paciente, tratamos también todo su núcleo familiar. Entonces, la idea aquí es poder enfocar todo y poder hacer un manejo integral, más holístico de nuestra comunidad. Entonces, el paciente ya a nivel de la infancia, que va desde los 6 años hasta los 9 años, 11 meses y 29 días, y alcanza también a abarcar una parte de la adolescencia temprana, que es como en el primer año del adolescente. Vamos a ver que hay unos ciclos, unos crisis que van a ver, que son acerca de la laboriosidad y la inferioridad que va a presentar nuestro paciente con respecto a los demás, cuando hay algo de culpabilidad, que ve que no se puede desarrollar muy adecuadamente, o bueno, lo que se considera socialmente adecuado para que este niño empiece a tener algún tipo de problema a nivel social. Y en la adolescencia, pues vamos a empezar, cuando empieza, vemos que empieza esa parte de la identidad y la confusión de rol que va a tener nuestro paciente. Entonces son como partes que tenemos que abarcar y apoyarnos con con su círculo social. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, todo esto vamos a ver que está, pues, amparado por un marco normativo en la cual lo que nos abarca mucho es la Ley de Infancia y Adolescencia, que está dado por la Ley Estatutaria 1098, que esto nos va a conllevar a que haya una protección integral de los niños y niñas y adolescentes con respecto a una responsabilidad que sea permanente y sostenible. Esto nos habla que en la parte de salud, tanto biológica y psicológica, tiene que ser algo constante, que no solamente se base en la consulta de los 20, 30 minutos que tengamos, sino que tenemos que enfocar con un grupo multidisciplinario que tenga además a su familia involucrada para poder detectar a tiempo todo lo relacionado con las alteraciones que llega a presentar. La primera que se empezó a hablar con respecto a este tipo de normatividad y todo lo que tenemos que, atención integral que hay que hacer, se dio la resolución 3202 del 2016, en la cual se empezó a implementar algo de las RIAs. Recordar que igual la parte de las RIAs está amparado actualmente con en la 3280 del 2018, en la cual ya nos guía más directamente para saber qué actividades tenemos que hacer para ese tipo de población. Y con el derecho fundamental de la salud, que está conocido por la ley 1751 del 2015, pues es donde más vamos a empezar a enfocarnos con esto. Gracias, Cami. Entonces, acá siguiendo con pues esta normativa, pues vamos a hablar un poco de cómo está para el 2013 distribuida la población de niños y niñas entre los 0 y los 18 años o poblaciones menores de 18 años. Entonces, tenemos de que un tercio de la población de nuestro país es una población menor de 18 años, dividida en un 51% en hombres y un 49% en mujeres. En los departamentos en donde más vamos a tener una población que se aproxima más o menos al 50% va a ser Guainía, Amazonas, Vaupés, Cauca, Bichada, Putumayo, Nariño y Chocó, y pues es digamos, en donde estas políticas públicas que nos acaba de hablar Camilo, pues van a tener un mayor impacto y pues deben ser mucho más acogidas, tenidas en cuenta y pues tener
un adecuado desarrollo de las mismas. Asimismo, pues es importante hablar de que el conflicto armado todavía está presente y un 0,9% de los menores de 18 años se ven pues involucrados en este conflicto, ¿no? Principalmente en los departamentos de Antioquia, Nariño, Bolívar y Córdoba, y que pues esto nos lleva a una siguiente pues dimensión, que es la parte de hablar sobre la pobreza multidimensional en Colombia, en donde pues esta pobreza, su concepto como tal es no solamente pues la falta de ingresos que satisfagan necesidades, sino que también abarcan otras dimensiones como la educación, la salud, el trabajo, la seguridad social, la vivienda y pues un nivel de vida en general adecuado. En vista pues de que el 2020 pues fue un año bastante impactado principalmente por la pandemia COVID-19, se vio que pues esta pobreza multidimensional en nuestro país aumentó con respecto al año 2019 en un 0,6% más o menos en todo el territorio nacional, y la región pacífica, sin incluir el Valle del Cauca, fue la región que más impacto tuvo durante este año, y pues eso nos lleva a ver de que es importante que estas políticas públicas pues sean mucho más adheridas en toda la población, dado de que más o menos el 49% de estos hogares que están en pobreza multidimensional desde el 2020, más o menos la mitad de ellos tienen como conformantes menores de 18 años. Entonces, tenemos que para el 2013 en Colombia, la primera infancia definida como Camilo lo dijo, de niños de 0 a 5 años, más o menos 5 millones de niños, y en infancia de 6 a 11 años, más o menos unos 5 millones de niños también, y ya pues una adolescencia, un porcentaje casi similar, en donde el 11% son afrocolombianos, y un 4,2% de niños indígenas y un 0,1% gitanos. Entonces tenemos de que es importante porque muchas veces el cuidado de estos menores de 18 años está por un familiar mayor, principalmente los abuelos. En un 11% de toda la población, los abuelos en la dinámica familiar se han encargado del cuidado de los niños, y más o menos un 4% de estos están con una persona externa de la familia, como son las niñeras, y es importante, dado de que en algunas ocasiones, pues es importante también tener en cuenta al cuidador del niño para la educación, y es importante conocer pues este porcentaje para tal cosa. Tenemos de que más o menos el 51% de niños y niñas menores de 5 años están parte del tiempo con sus madres o con sus padres en casa, y más o menos el 34% van a jardines y guarderías, y esto es importante saber para evitar accidentes y educación de toda la parte de riesgos que vamos pues más adelante a ahondar un poco en esto, en estos dos cursos de vida. Vale, Cami, síguenos entonces hablando de la atención integral de las vías. Claro, Kate. Entonces, pues la idea aquí de la atención integral, como les había mencionado anteriormente, es poder hacer un enfoque holístico del paciente. Entonces, mediante las RIAs se establecieron 5 pilares principales, los cuales los vemos ahí reflejados. ¿Para qué? Para poder materializar la atención integral. Entonces, por esto se acordó la ruta integral de atención, como pues la sigla de la RIA, que este va a ser un instrumento que nos sirve como referente para poder orientar a las autoridades territoriales y también pues para mirar que los demás actores responsables de la implementación de la estrategia de la atención en la primera infancia y de la infancia pues se cumplan con respecto al conjunto de las atenciones que debe asegurar cada niño y cada niña en el territorio nacional. Esto pues nos permite garantizar el pleno desarrollo de los niños y de las RIAs. Y pues a su vez vemos que las RIAs nos van, pues lo que hacen es que hacer como un ordenamiento para poder considerar la parte estructural de la atención integral y tener en cuenta las diferentes características de los pacientes, como el grupo etario, los destinatarios, que también pues, son los padres, los cuidadores o los niños, y los entornos que tenga cada paciente. Como nos mencionaba anteriormente
Kate, pues vemos que con la parte, hay que tener muy en cuenta que no todos los niños están con todas las condiciones integrales para poder hablar o poder tener un desarrollo adecuado. Algunos están en familias monoparentales, algunos están en familias extensas, no siempre están al cuidado de sus padres, sino que muchas veces tienen cuidados de sus abuelos, de hermanos mayores, o a veces niños menores cuidan a sus hermanos mucho menores. Entonces, todos esos son riesgos que tenemos que empezar a mirar a ver en qué podemos enfocar un poco más. Entonces, pues, continuando mientras que se solucionan los problemas técnicos que tenemos ahí, vemos que se estableció mediante el Ministerio de Salud las RIAs, como ya les mencionaba, con las etapas, la inicial, que es la de la primera infancia, que va de los 0 días, o sea, desde que nace hasta los 5 años, 11 meses y 29 días, y la infancia como tal ya establecida, que son niños y niñas que están en el territorio nacional desde los 6 años hasta los 11 años, 11 meses y 29 días. Dentro de las RIAs del grupo de atención especial, vemos que hay 16 grupos de atención que están destinados para hacer una población específica. Entonces vemos que las RIAs aquí nos van a enfocar mucho en las dos primeras. Recordemos que hay las RIAs para infancia, para adolescencia, para el adulto mayor, para las embarazadas y diferentes grupos que están en riesgo que tenemos que empezar a manejar como médicos en general y más nosotros como médicos familiaristas para poder hacer una atención adecuada. Katherine, ¿cómo vas con la parte de las diapositivas? Bueno, estamos teniendo problemas técnicos, discúlpenos todos. Ya estoy intentando arreglarlo para que podamos dar continuidad pues a nuestro tema del día de hoy. Regálenos unos instantes y ya solucionamos y volvemos con ustedes. Bueno, pues igual, como para por horas de tiempo y para que eso no se nos duerma el público, lo que podemos hacer es ir haciendo es contextualizándolos con respecto a en qué entornos tenemos que trabajar con las RIAs. Entonces, los 5 pilares que tenemos que manejar previamente, que les estaba mencionando para la atención integral, son la parte del cuidado y la crianza, ver cómo está la parte de la alimentación, de la salud nutricional, que pues eso lo vamos a ver con unos instrumentos que cada quien debe tener en su consultorio, igual están muy al alcance de la mano de cada uno. La Organización Panamericana de la Salud hizo unas tablas que van de acuerdo a peso para la talla, talla para la edad, y que son varios instrumentos que más adelante visualmente les vamos a enseñar y que están adaptadas también algunas para la población colombiana. Recordemos que no es lo mismo hablar la nutrición por la parte del fenotipo de no sé, un habitante de Estados Unidos, por la alimentación, por genes y por todo, a hablar a alguien de la población colombiana. Somos más chiquitos y tenemos otro tipo de riesgos. También la parte de la educación inicial es un pilar muy importante porque ahí vemos la educación tanto de los padres como la que se le da a los niños. La recreación, recordemos que todo en la vida no puede ser trabajo y estudio, la recreación es muy importante. Y la parte del ejercicio y la participación ciudadana. Entonces, siguiente, Kate, por favor. Entonces, aquí lo que les estaba explicando era acerca de los tipos de RIAs que había. Aquí en el marco rojo les demarcamos las que vamos a tratar en la charla del día de hoy. Y siguiente, por favor. Y ya entonces los entornos más claros para poder hablar es en la parte del hogar. Entonces, cuando estemos con un paciente, sabemos que a veces por horas de tiempo no podemos abarcar todo en una misma consulta, pero esa es la idea del seguimiento. La idea de un médico familiarista es que le pueda hacer un seguimiento a un paciente, que pueda hacerle una continuidad de tal manera que podamos abarcar en los diferentes tiempos, viendo cómo está nuestro paciente, los signos o las claves que nos vaya a dar el paciente o el familiar, poder ver qué es lo importante con lo cual vamos a priorizar para poco a poco ir armonizando o ir organizando la idea de nuestros pacientes y la atención que requiere. Entonces, en la parte del hogar tenemos que ver qué riesgos tiene el hogar, con quién vive, los antecedentes familiares, los antecedentes personales de nuestro paciente. Con respecto al entorno de salud, pues en Colombia creo que la mayoría de los pacientes se quejan mucho es de lo tortuoso que se vuelve conseguir una cita, una autorización, cómo está la entrega de medicamentos, todo eso tenemos que ver porque hay que hacerle un seguimiento a los pacientes. En ese tipo de población hay algunas intervenciones farmacológicas que vamos a realizar, en la cual tenemos que estar muy pendientes que se realicen dependiendo del tipo de población.
No es lo mismo hablar con alguien de una población de un municipio que el agua no esté potable, que tenga difícil acceso para de pronto algo de salubridad, con respecto a alguien que de pronto esté en una ciudad, en algo, en un sitio capital, que ya tenga todo más asequible. Entonces vemos que, digamos, con respecto a la nutrición, a desparasitación y demás intervenciones médicas, tenemos que enfocarnos más en ciertas poblaciones. El entorno educativo, recordemos que es muy importante que nuestros niños empiecen a estudiar y en las edades que son indicadas, por la parte de la interacción social, por la parte del desarrollo de su personalidad. Además, recordemos que si detectamos que hay un niño que no está escolarizado en la edad que debería estar, hay que empezar a indagar y esto es un maltrato por negligencia que se está haciendo por parte de los padres y las autoridades. Y con respecto al espacio público, vemos que pues está la parte de recreación que se tiene que implementar en todos los pacientes y más en los niños para que empiecen a desarrollar su parte tanto de motricidad fina como motricidad gruesa, que esa llave tenemos que venirla evaluando desde los primeros meses de infancia. Sin embargo, hay algunas que se van fortaleciendo a medida que van pasando los, los, que los, pues, los meses y los años de los pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, con respecto a los hitos que tenemos de nuestro paciente, tenemos que hablar acerca de toda la evaluación integral que se tiene que hacer, la adaptación neonatal completa que se tiene que hacer con los niños. Entonces, es muy importante hablarle a las madres, pues esto es más como de la parte de la realidad materno-perinatal, pero pues también nos enfoca con la parte de nuestros recién nacidos, es hablarle a nuestras madres todo acerca de la importancia de la lactancia materna, la importancia de la adecuada alimentación que tiene que ser, que la lactancia materna sea exclusiva hasta los 6 primeros meses para evitar problemas de alteraciones del tránsito intestinal, de reflujo gastroesofágico. Además, recordemos que la lactancia materna nos va a enfocar mucho, nos va a hacer un adecuado adherencia o apego y nos aumenta la relación o el vínculo de madre con hijo, y pues con la parte de nutricional y de complemento nos va a ayudar mucho para el desarrollo adecuado de nuestros pacientes. Eh, con respecto también a toda la parte de puericultura, hablarle acerca de las vacunas, hablarle acerca de los cuidados que tiene que tener el recién nacido. También hay que mirar integralmente la salud de los niños y niñas, ver que no es solamente la atención médica, sino que también hay que empezar a hablarles acerca de cuándo tienen que empezar visitas con enfermería, con odontología, cuándo tienen que hacer este profilaxis de los niños. Aquí también vamos a hablar acerca de la protección específica que tienen en cada etapa, que más adelante les voy a enseñar, y a hablarle acerca del cuidado de la salud, tanto del paciente como de la familia de su entorno. Siguiente, por favor. Entonces, con respecto a los hitos de la infancia, aquí vemos que pues, tenemos que valorar toda la parte del crecimiento y desarrollo, tanto físico, motriz, cognitivo y socioemocional. Para eso están las escalas abreviadas del neurodesarrollo, que mira la parte emocional, la parte del desarrollo neurológico, la motricidad fina y motricidad gruesa. Entonces, recordemos que eso es muy importante, ir viendo cómo va evolucionando nuestro paciente y dependiendo también si ha sido un paciente totalmente sano o si ha tenido algún problema, no sé, alguna meningitis en la infancia que nos haga que nos involucionen en este desarrollo. Entonces, aquí tenemos que empezar a mirar, es esa parte de cómo se van a desarrollar ahí nuestros niños. Kate, si quieres me puedes como colaborar con el resto para ir empezando para no abrir nuestro público con la misma voz de siempre. Claro que sí, Cami, muchas gracias. Entonces, aquí pues vemos cómo es las diferentes actividades que se realizan en la primera infancia. Entonces tenemos que para la protección específica, nuestros niños menores de 5 años están divididos por meses de edad hasta los 3 años y luego allí se cuentan 3, 4 y 5 años, en donde está especificado en cada pues, subgrupo etario en qué momento deben asistir a enfermería, en qué momento deben asistir a odontología, y es importante enseñar a mamá y a papá cuando tenemos este primer contacto de que independiente de que no hayan iniciado todavía la dentición los niños, es importante también nosotros enviarlos a valoración por odontología para ir iniciando pues en esa atención en la salud bucal desde los 6 meses de edad en adelante, mínimo una vez al año. Y pues esto se va a ir viendo si según pues lo que cada un niño presente y pues de forma individualizada, cómo pues se va a hacer este seguimiento.
Asimismo, es importante que haya una valoración por nutrición que nos apoye en la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y luego desde allí guíe a mamá y a papá y a familia como tal, como cuidador de este niño en su primera infancia, pues en cuanto a una alimentación adecuada. También tenemos de que es importante en este grupo etario entre los 6 y los 24 meses, 2 años, hacer un tamizaje pues, de hemoglobina para tamizar anemia en este grupo poblacional. Continuar, pues, una vez iniciado la dentición, ya desde la parte de odontología, pues, realizar todas las actividades de disminución, pues, de alteración dental con barniz de flúor y remoción pues, de placa bacteriana y educación sobre un adecuado hábito de higiene dental, asimismo como la vacunación que más adelante pues vamos a ahondar un poco en qué momento específico pues de la vida del niño y niña de primera infancia pues se va a colocar y qué tipo pues de biológico se coloca. Listo, Cristian, por favor. Siguiente. Entonces acá tenemos también de que es importante valorar la suplementación con micronutrientes a los 6 y 8 meses al año de edad y entre los 16 y 23 meses. Se debe valorar y indicar después de los 2 años, aunque sea 2 veces al año. Asimismo, la suplementación con hierro en los primeros 6 meses, esta se ha indicado más generalmente en los hijos de madres que han tenido bajo peso durante la gestación. Que pues es más benéfico pues iniciar la suplementación de hierro y pues esto es algo que se debe hacer de forma individualizada, asimismo como la desparasitación intestinal antihelmíntica, pues esta se debe hacer 2 veces al año y es importante también pues considerar este niño pues en qué lugar de vivienda está ubicado, si tiene un acceso de agua potable o no y qué tan adecuados pues son todo el manejo de desechos y excretas que tiene contacto y pues la parte del agua potable que pues consume. Asimismo, la idea es poder hacer educación para la salud en este grupo poblacional, individualizado en padres y cuidadores, valorando pues los riesgos que encontremos específicos en la valoración, hacer una educación dirigida a todas las familias y hacer educación grupal ya pues para las poblaciones que como médicos de familia vamos a intervenir. Siguiente, Cris. Listo, Cam. Entonces, cuéntanos más a fondo sobre la valoración de la primera infancia y todas las actividades de las RIAs en este caso. Bueno, entonces, con respecto a la valoración como tal de los neonatos, entonces ya lo primero que tenemos que hacer es como los cuidados del recién nacido, en el cual se va a hacer tanto la profilaxis a nivel del cordón umbilical, cómo se tiene que pinzar, recordemos que para hacer el pinzamiento, lo ideal es poner, cuando nace el bebé, ponerlo en contacto con la madre, hacer el pinzamiento cuando ya deje de pulsar el cordón, y lo ideal para aumentar el estímulo de la lactancia materna, tanto como el vínculo con la madre, es que se le pueda dar el bebé a la mamá para que lo lacte en la primera hora de vida. Por otro lado, tenemos que mirar es la parte de la salud del recién nacido, es ver cómo está la parte de toda la valoración integral que se tiene que hacer, el examen físico, ver que no haya ningún tipo de malformación, ninguna anomalía, explicarle todo a la mamá cómo se tiene que hacer la parte del baño, cómo debe ser la lactancia materna, el adecuado posicionamiento para poder lactarlo, cómo se le tiene que hacer la parte de la extracción de los gases para evitar el cólico del recién nacido, del lactante. Son cosas muy importantes que hay que explicarle por qué es tan importante seguir los pasos, ya que previniendo eso, pues también hay un niño sano, un niño que no va a estar alterado ni con ningún tipo
recurrencia de ir al servicio de urgencias por algo que no lo amerite o que llegue a tener algún tipo de complicación después de algún tipo de infección. Y mirar también las prácticas de cuidado para el recién nacido, como cuáles son la fototerapia que se va a hacer con respecto a la luz solar, que cómo debe ser la higiene del ombligo, en la cual recordarle que no hay que aplicar ningún tipo de alcohol, ni de isoline, ni mertiolate, ni nada que le produzca algún tipo de coloración con respecto al cordón umbilical, sino que simplemente se hace con agua y jabón, que se debe hacer secar adecuadamente y con un copo alrededor, pues vamos a secar para evitar algún tipo de almacenamiento, algún líquido que tenga ahí nuestros pacienticos. Con base a eso también darle los signos de alarma, que cambien los cambios de coloración del ombligo o la piel que está periférica al ombligo, que no tenga ningún tipo de coloración, secreción o algún tipo de olor que nos llegue a afectar con eso. Y la parte del ejercicio con respecto, pues vemos que lo que se le tiene que empezar a hacer a los niños para la parte de la motricidad, de estimular a los niños con colores, con algo de música, para que poco a poco vayan teniendo su desarrollo neurológico. Ya más adelante, siguiente diapositiva, por favor, Cristian. Ya en esta diapositiva lo que queremos mostrar ya como los niños ya cuando están un poco más avanzados en meses, tenemos que ver diferentes enfoques o diferentes campos para la atención adecuada, en la cual vemos la valoración del crecimiento y desarrollo, como les mencionaba previamente con las tablas que están de peso para la edad, peso para la talla, el índice con la circunferencia de circunferencia craneal con respecto a la edad, vemos que son desarrollos que va teniendo nuestro niño para tener en los percentiles adecuados y poder detectar a tiempo las alteraciones que haya. Obviamente hay que explicar a los papás la importancia de que sean estos controles periódicos. Esos controles periódicos, ¿para qué nos sirven? Que van a ser tanto como por enfermería o como por médico general o pediatra, dependiendo del lineamiento que lleguemos a tener o del hallazgo que lleguemos a tener. También aquí los médicos familiaristas vamos a estar involucrados para poder hacer una atención más integral o más dirigida con respecto a la atención del paciente. Afortunadamente, pues ya pediatría es un servicio que está muy al alcance en la mayoría de nuestras comunidades. Sin embargo, pues recordemos que medicina familiar siempre está como apoyo de primera línea para el médico general y el personal de enfermería. ¿Qué alteraciones podemos encontrar? Si vemos que un niño se está retrasando ya es continuamente, vemos un descenso del peso, un peso que no está aumentando con respecto a su talla, con respecto a su edad, pues vamos a ver problemas del crecimiento que está retrasado y esto pues hay que empezar a manejarlo de una vez con personal de nutrición y mirar a ver qué otra patología nos puede estar afectando con respecto a esto. En la alimentación, pues recordar que los 6 primeros meses lo ideal es que sea lactancia materna exclusiva. Posteriormente vamos a continuar con la lactancia materna, pero ya además de eso vamos a tener una alimentación complementaria. Ya el niño después a partir del primer año va a empezar a tener una alimentación ya corriente, como la puede tener un adulto normal y saludable. Obviamente, pues que sea proporcional al tamaño pues, del niño. La suplementación con micronutrientes es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos algunos nutrientes como son el sulfato ferroso, la vitamina A o el zinc, en la cual vemos qué frecuencia de uso van a tener. Entonces, los niños, digamos que son a término, que son alimentados con lactancia materna, que fue de manera exclusiva, o que es predominante a partir de los 2 meses de vida, se tiene que empezar a dar de sulfato ferroso 1 miligramo por kilogramo día hasta los 5 meses y 29 días. A partir de los 6 meses se debe continuar es más con otro tipo de suplementos que vamos a hablar más adelante. Mientras que si hay niños que la madre cursó con un bajo peso durante la parte gestacional, o niños que son alimentados con lactancia materna, pero que no fue lo ideal, que fuera exclusiva durante el tiempo que debería ser, se debe ser en el primer mes de vida con la dosis de 1 miligramo por kilogramo día, hasta los 6 meses igual, y para que después empezar con la alimentación complementaria. Mientras que los niños que son pues ya es pretérmino o prematuros, ya tenemos que adaptarnos a la guía la guía de práctica clínica o las guías que ya nos hablan acerca del recién nacido prematuro, porque ya los requerimientos nutricionales van a ser mayores. Con respecto a la desparasitación intestinal, lo ideal que nos manda la norma y la guía es que debe ser con albendazol en dosis única, que son 400 miligramos que se le van a dar, o dependiendo de la disponibilidad que tenga
la farmacia en la cual estemos, o la población en la cual vayamos a encontrar, o la parte de salubridad que tenga nuestro paciente, vamos también a modificarlo con Pamadote Pirantel, que se va a dar en dosis de 10 miligramos por kilogramo, que va a ser en dosis única, va a ser eso vía oral, y se puede repetir a los 15 días. Pues esto sobre todo tener muy en cuenta que es el factor epidemiológico que tenga nuestro paciente, sobre todo en población rural es cuando más se puede utilizar este último desparasitante. Ya con respecto a la salud bucal, pues hay que empezar a hablar, decirle a los papás que no es solamente cuando tengan toda su dentadura completa, sino también a partir de los 6 meses hay que ver que los niños así no tengan dientes ya que hayan erupcionado, sino que también hay que ver que la salud de la encía es muy importante cuidarla. Así tenga un solo diente, es importante que asistan con el odontólogo, que se debe hacer aproximadamente cada 6 meses para hacer la parte de higiene oral y la parte pues, de seguimiento por odontología. Es muy importante, ¿por qué? Porque es explicarle que ese es un sitio principal para el ingreso de microorganismos, gérmenes, bacterias que nos pueden estar afectando algún tipo de patología posterior, tanto renal como cardíaca. Este tipo de recordar que en esta población tienen una fase oral muy marcada en la cual pueden ingresar fácilmente las bacterias, pueden hacer fácilmente, si no se hace una adecuada higiene oral, problemas de caries y gingivitis, que eso posteriormente van a afectar la salud de nuestro paciente. Por otro lado, la parte de la salud auditiva y comunicativa, hasta hace poco se implementó ya que en todas las instituciones se debe hacer un tamizaje auditivo de todos los pacientes que sean previo, o sea, en recién nacido, que debe ser previo al egreso hospitalario. Sí, y solo si no se lograra hacer porque tengamos un paciente que es una población rural, una población aislada, un parto que sea domiciliario, en el cual no tuvo los adecuados recursos para poder tener ese tipo de tamizaje, se debe recomendar que se tiene que hacer en los 3 primeros meses de vida. Ya no es como antes que decía, si el niño tiene un retraso cognitivo o tiene algún aislamiento, o tiene algún problema en la educación, la idea es evitar ese tipo de poder complicaciones que se pueden presentar después a nivel cognitivo y aislamientos que llegue a tener nuestro paciente. Entonces, por eso se implementó esta guía y ya la mayoría de las instituciones están con esa tamización. La salud visual, pues tenemos que empezar a mirar en la parte del ojo retiniano que tenga nuestro paciente para evitar complicaciones que de pronto hayan nacido en el momento, con las que haya nacido, con las que haya tenido en gestación, como son cataratas congénitas por algún tipo de infecciones, como citomegalovirus, como toxoplasmosis, que nos pueden generar ese tipo de complicación. Ya más adelante, cuando nuestro paciente vaya a colaborar, poco a poco se puede visualizar o se puede ir tamizando con las tablas de Snell o demás ayudas para la agudeza visual. Con respecto a la salud mental, es muy importante. ¿Por qué? Porque es que tengamos en cuenta que nuestros niños, aunque hoy en día sí está más promulgado y se ha comentado más al respecto de esto, hay muchos niños que al estar bajo el cuidado de un cuidador, valga la redundancia, que no sean sus padres, o muchas veces en caso de sus padres, nuestros niños van a ser víctimas de violencia física, de violencia psicológica o de violencia sexual, en la cual vemos que son niños retraídos, un niño que no habla, un niño que normalmente a la edad hasta los 5 o 6 años, y pues también en la edad de la infancia, ya como lo estábamos comentando para la segunda parte de la RIA, son niños que son hiperactivos, o sea, nuestras abuelas siempre decían, o nuestras madres decían, es mejor atajar que arriar. Es cierto, un niño que ustedes los vean, que está siempre con respecto a la parte con la parte de cuidados, con respecto a la parte de cuidados y con la parte de alteraciones que estén como restringidos socialmente, son niños que van a tener algún tipo de problema, pues como más de carácter social o de violencia. La parte sexual es la parte ya de cuidado más que tenemos que tener con respecto a los niños, como les mencionaba. La parte de vacunación, más adelante les voy a explicar qué vacunas tienen que tener nuestros niños, y con parte a todo esto vamos a manejar integralmente la dinámica familiar, ver qué red de apoyo tienen nuestros pacientes, de padres, de familia, de la parte nuclear, lo vamos a evaluar con el ecomapa, el familiograma. Esto es muy importante poderlo, y con la hogar familiar para poder revisar cómo está. Y respecto a eso también vamos a mirar la parte de las vacunas más adelante, por favor. Cristian, ¿nos colaboras? Entonces, ese es el esquema de vacunación. Aquí se las dividimos con respecto a los tipos de vacunas y cuál es la frecuencia que debe tener cada uno. Está muy bien explícito, el PAI ya está muy ampliado con respecto a las actualizaciones que se le hayan hecho.
y es importante porque es obligatorio para poder pues tener una adecuada salud de nuestros niños. Siguiente. Entonces ya con esta parte vemos que la parte como les comentaba, ya como en resumen, cómo debe ser la protección y el manejo que debe tener nuestros pacientes para poder manejar una sana convivencia y una salud más integral de los pacientes. Kate, todo tuyo, continuamos con la siguiente exposición, la siguiente diapositiva. Gracias, Cami. Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poco de las crisis normativas y no normativas que se pueden presentar en este grupo etario, tanto en la parte de la primera infancia como de la infancia, dado de que los niños y niñas en esta edad pues inician la escolaridad y una de las cosas pues normativas que se van a identificar, estos sucesos vitales que se van a presentar, pues va a ser esta vinculación al sistema educativo, viendo pues que o puede irnos muy bien, se pueden adaptar adecuadamente o pues haber problemas en el proceso de aprendizaje, en la atención, dificultades familiares que pues puedan llevar y colaborar en un fracaso escolar o decisiones pues que se llevan al interior de la familia que hacen que se cambien de institución educativa y pues los niños como que pierdan ese hilo que llevaban. Las crisis no normativas que se pueden presentar en este momento del ciclo vital pues va a ser muertes de familiares cercanos, conflictos familiares, separación de los padres, ingreso de un nuevo miembro de la familia, generalmente el nacimiento de hermanos menores genera crisis en nuestros niños y pues ganancias o privaciones de libertad. Sigue, Cris, por favor. Entonces acá tenemos las actividades que las RIAs proponen para este ciclo vital. Van a existir pues procedimientos a nivel de valoración integral dado por bien médico general, especialista en pediatría, especialistas en medicina familiar. La idea es de que se dividan y sean valorados una vez al año, mínimo por el especialista o por el médico, y los otros años que no son valorados sean valorados por el personal de enfermería. Una vez al año los niños y niñas deben asistir al odontólogo, se debe hacer un tamizaje de hemoglobina y hematocrito que concuerda en las niñas en el inicio de la menarquia, entre los 10 y los 13 años, y para la protección específica, pues sigue, digamos, como las mismas actividades que se proponen para la primera infancia. Siguiente, Cristian, por favor. En cuanto a la educación para la salud, van a ir por la misma línea también, una educación individual, individualizada de los riesgos que veamos en nuestro paciente específicamente para la familia y pues las educaciones a nivel grupal. Siguiente. Entonces, en cuanto a las actividades que se deben realizar cuando se tiene contacto en los niños y niñas para la infancia, pues vamos a hacer la valoración del crecimiento y el desarrollo, tanto a nivel físico, motriz, cognitivo y socioeconómico, dado de que es importante porque acá vamos a ir valorando también cómo está haciendo ese desempeño escolar, si ese desempeño tiene alguna alteración, cómo está haciendo la vida social del niño, cómo se está relacionando con sus pares y cómo estamos pudiendo pues evidenciar acá que en algunos momentos, si vemos alguna alteración a nivel tanto social como de desempeño escolar, pues debemos pensar bien en que haya alguna alteración en el desarrollo cognitivo o algún déficit cognitivo en el niño, y eso es indicativo pues para remitir a pediatría para poder seguir los estudios, o si es que estamos presentando signos de violencia intrafamiliar, momentos de separación, bullying en el colegio o matoneo, pues que nos indiquen de que exista pues una alteración en el desempeño escolar. Siguiente, Cristian, por favor. En cuanto a la valoración del estado nutricional, es importante hacerlo en base a las escalas y a los nomogramas de talla y peso y de índice
de masa corporal para la edad, y dividido para el sexo, de niños y niñas son las tablas diferentes y pues se tienen unos estándares distintos. Existen en Colombia mamogramas ya validados para la población colombiana, ajustados, que es importante que nosotros no solamente hagamos una valoración de una vez, sino que invitemos a la familia a continuar un seguimiento, porque una valoración y una medida y una talla pues puede no darnos el contexto de cómo está este estado nutricional del niño globalmente y cómo se ha comportado en el tiempo, y nos limita de pronto en tomar decisiones apresuradas o considerar que no debemos hacer intervenciones importantes. Siguiente, Cristian. En cuanto a la salud sexual, es importante en esta edad empezar a explicar a los niños los cambios anatómicos que van a sufrir sus cuerpos a medida del crecimiento y con el advenimiento de la pubertad. Es importante valorar el Tanner en esta edad para también no solamente acompañar esta transición sexual que se vive en esta etapa de la vida, sino también para detectar pubertad precoz, en este caso precisamente, y pues pubertad tardía, pero ya pues en otro curso de vida como la adolescencia. Es importante también valorar cómo los niños están sintiendo desde su perspectiva de su identidad sexual, y valorar la disforia de género en esta edad, para educar a los padres y poder hacer un adecuado direccionamiento de estas familias y que tengan un acompañamiento multidisciplinario para abordar estos temas. Y también pues es importante hacer un examen de esto en vista de que pues muchos niños en nuestro país pues son violentados sexualmente, y es importante también nosotros como médicos pues si bien no es necesario hacer una búsqueda activa, pero sí tener en cuenta todas estas cosas de que un niño que no hable, que no quiera ser examinado, que no quiera ser tocado, pues es importante que sean unos signos de alarma para hacer un seguimiento más estrecho. Siguiente, Cristian. En cuanto a la valoración auditiva, si bien como Camilo nos comentó, en la primera infancia se hace un tamizaje en el periodo neonatal, es importante continuar un seguimiento a los niños en la infancia, valorar la anatomía, valorar que haya una adecuada formación del pabellón auricular. Asimismo, valorar la otoscopia, cómo está el tímpano, que esté íntegro, y valorar también el desempeño comunicativo del niño y el desempeño escolar, porque muchas veces alteraciones auditivas que se pasan desapercibidas, pues vamos a tener un impacto en el desempeño escolar y en la realización adecuada del lenguaje. Por lo tanto, el Ministerio de Salud nos plantea el instrumento de valoración auditiva y lenguaje para niños entre 0 y 12 años, que es una herramienta que podemos usar en la consulta específica para cada grupo etario, de qué son las tareas, digámoslo por decir así, de la valoración auditiva en cada edad, y cómo podemos ver signos de alarma de que algo no está bien con la salud auditiva de nuestros niños. Siguiente, Cristian. Para la valoración visual, entonces, es importante que se valore el reflejo retiniano, el reflejo corneal, para ver estrabismos, para ver opacidades de los medios, y también la agudeza visual en los niños es muy importante valorar en esta etapa, porque recordemos, inician la escolarización, y una de las causas de que no tengan una adecuada escolarización, un éxito en la escolarización, es que a veces pueden tener alteraciones visuales que pasan desapercibidas, son muy mínimas, pero ya en el contexto de una vida escolar generan impacto en el niño y generan dificultad en el aprendizaje. Siguiente, Cristian. Es importante también valorar toda la estructura dentaria en los niños, recordar pues de que en este curso de vida pues inicia la transición y el cambio de la primera dentición a la dentición definitiva. Es importante explicar tanto al cuidador o
papá, mamá sí están en ese momento, como el niño, pues esta transición que es algo que es fisiológico y que va a acompañarlo pues durante bastantes años de ahí en adelante y que pues es algo que debemos también ir en compañía pues de la odontóloga que siga pues a los niños en este curso de vida. Siguiente, Cristian. En cuanto a la valoración en salud mental, es muy importante realizar una valoración de la salud mental en los niños porque muchas veces no tenemos síntomas o signos floridos o que ellos nos cuenten lo que están sintiendo porque en esta etapa para algunos es difícil expresar y todavía se está en el aprendizaje de expresar las sensaciones y los sentimientos que están presentando y es importante, por lo tanto, valorar si está teniendo dificultades para la separación, si esto le está generando ansiedad, si le está generando ansiedad asistir al colegio, si está teniendo actitudes desafiantes en casa ante las normas, está teniendo dificultad en la atención, en concentrarse, en poder hacer tareas, o también que pues está teniendo alteraciones o trastornos en la conducta relacionados pues con la socialización a nivel de colegio, pues todo esto nos va a dar que hay alguna alteración o bien sea dado por algo transitorio, por alguna crisis, por alguna alteración a nivel de la familia que se esté presentando, que estamos teniendo violencia o que estamos teniendo alguna agresión de alguna índole de toda la parte pues relacional del niño. Siguiente, Cris. Es importante también no olvidar realizar en este curso de vida un aula familiar dirigido pues a la población infantil, un ecomapa y un familiograma para poder tener un apoyo y una visión más amplia de cómo está siendo pues la relación a nivel de la familia, cómo se está viendo todas las ayudas externas en la familia y cómo están teniendo una adecuada relación y si estamos teniendo apoyo de familia externa, de colegio, cómo se ve la parte de salud y todas estas otras pues variantes que nos van a apoyar a la familia o van a ser factores de riesgo en algún punto. Siguiente. Y por lo último, en cuanto a la protección, la inmunización, pues vamos a ver de que a nivel, por encima de los 9 años, pues vamos a indicar en niñas y niñas la colocación de vacuna de BPH y a los 10 años el refuerzo de toxoide tetánico para pues este curso de vida. Siguiente, Luis. Entonces ya pues dando por terminada nuestra charla de hoy, queremos darles las gracias a ustedes por su atención y queremos saber si tienen alguna pregunta, alguna duda que surja. Muchas gracias, Kate y Kame, por su participación. Vamos a revisar, creo que el doctor Edison, que nos acompaña el día de hoy, tiene una pregunta. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy feliz y muy contento. Los que me conocen, soy egresado, médico familiar egresado de la FUCS hace ya 2 años. Emocionado de que tengan estos encuentros académicos y chévere que haya participación de los residentes, es algo muy motivante. Quisiera yo narrar la experiencia de la implementación de la ruta. No sé, la doctora Mayra y la doctora Karen fueron, digamos, pilares dentro de este proceso de formación y actualmente pues eso es lo que está haciendo que me desempeñe laboralmente y en el cual ustedes van a tener mucho campo de acción. Hace bastante falta médicos familiares con pertinencia y con conocimiento y con técnica de cómo implementar las rutas. El objetivo, digamos, es, se han podido abrir, digamos, oportunidades laborales para poder ejercer y pues de antemano pues estoy muy contento por lo que han realizado. Ya digamos en cuanto a la implementación me gustaría, Cristian, no sé, me tomo 5 minutos de comentarles, bueno, esto en el texto se ve, pero cuando vamos a la práctica, cuando vamos a la ejecución y cuando vamos a la implementación,
pues obviamente hay muchas cosas en las cuales se debe analizar. Y es para que, digamos, ustedes desde la universidad, todos cuando pasamos por la academia, pues la parte teórica es muy fundamental, pero la parte ya práctica y operativa es muy diferente. Primero que todo deben, pues obviamente el conocer muy bien las rutas, siempre deben, digamos, cuando salgan a laborar, cuando salgan a trabajar ahí dentro de la universidad, y se generen estas, digamos, oportunidades de poder implementar las diferentes rutas, siendo la ruta de promoción y mantenimiento de la salud una de las rutas principales, lo digo yo en las charlas a los médicos generales de donde yo hago la línea técnica, es mirar y lograr el acercamiento de cómo es que se está generando la articulación y cuando vean administración de salud entre la parte del asegurador y la parte de las empresas de las EAPBs o las IPS actualmente. Ya que, digamos, hay unas instituciones en las cuales son, digamos, fuertes porque, digamos, esas actividades de cierta manera las pagan bien, mientras que otras digamos, no las pagan y obviamente no se enfocan en estas actividades. Lo importante aquí es demostrarle ya sea a lo privado y a lo público es la importancia de estas valoraciones y que sean al igual equitativo, digamos, de efectuar un pago económico por igual, porque es una de las inconvenientes que se ha presentado, digamos, en la implementación. Lo otro es que esto debe tener unos indicadores. Y más adelante, no sé, aquí recientes de primero, segundo, tercer año, uno cuando hace, digamos, un análisis de la implementación de todas estas RIAs, siempre basarse en los hitos, los indicadores, cuando ustedes los vayan a analizar, porque esto debe tener, obviamente, bueno, yo llego al municipio de, no sé, Florida Blanca, Santander, me contrata una EPS y la EPS me dice, bueno, doctor, usted es el médico familiar, usted tiene el conocimiento, la línea técnica y necesito que me la implemente. Entonces, ustedes obviamente al hacer un análisis de la caracterización de la población, deben tener obviamente definida esa población que está asignada o que está inscrita, digámoslo así, a esas APBs o IPS que es dada por la EPS. Ustedes hacen una caracterización de los principales cursos de vida. Ah, no, es que en este es la población, no sé, de Capital Salud o de Sanitas que tengo asignada en Florida Blanca es primera infancia e infancia. Después de que hacen, esos son como los pasos, a grosso modo les voy a como a resumir de cómo se genera la implementación, que es algo importantísimo que se debe tener en cuenta. Primero debo caracterizar la población que me van a dar a mí para poder ejecutar la implementación de la ruta. Luego de caracterizar esa población que debe tener enfoque diferencial, muchachos, y ahí es donde esa población también debe estar incluida dentro de la ruta, y estos cursos de vida son de gran importancia. Después de eso, ustedes deben mirar entonces qué es lo que está contratado entre el asegurador y la IPS. ¿Será que, porque una cosa es lo que dice la normatividad y hay digamos, dificultades que se presentan entre la contratación de las EPS versus la contratación de las IPS? Entonces ustedes deben decir, no, aquí deben incluirse todas las actividades porque por normatividad. ¿Cómo es eso que llegamos y encontramos que la educación de salud la pagan a 6.000 pesos, que en algunas contrataciones la prueba rápida no las incluyen? Entonces son trabas y son, digamos, dificultades administrativas que se van a presentar. Después de que se tiene, digamos, esa contratación, ustedes deben conocer que no todo lo que dice la norma, y ahí debemos como médicos familiares, y hemos hecho críticas a la 3280, en el sentido de que, por ejemplo, el ABDAR familiar en primera infancia, ¿cómo lo voy a ejecutar? Realmente el ABDAR es muy subjetivo y el ABDAR es una herramienta de tamizaje que ustedes saben y que se le debe aplicar al paciente autodiligenciable, pero un niño, ¿cómo se hace? Es una pregunta que un día en una capacitación a mí me la hicieron. Entonces, doctor, pero ¿cómo nos dice que desarrollemos el ABDAR familiar si se lo desarrollamos es a la mamá? Y estamos evaluando la funcionalidad más de la mamá que del niño. Entonces, mirar a ver si de pronto se propone con más adelante desde investigación ustedes que están, digamos, acá, ¿será que hay herramientas que hay que validar? ¿Será que hay herramientas como el ABDAR familiar en los niños que se podrá validar y se podrá implementar y sugerirle al ministerio que se incluya? Porque, digamos, de ciertamente esta parte, digamos, no se ha tenido en cuenta. La consulta por lo general es de media hora y 20 minutos. Ustedes ven que todo lo que tienen que hacer el médico general o el médico familiar en esa consulta es bastante. Entonces, ¿cómo enfocar a mirar más que todos los riesgos y cómo enfocar a la aplicación de las escalas para identificar, digamos, de ciertamente los riesgos en salud? Entonces, esa es otra limitante que se encuentra. Y por último, la parte, digamos, de educación en salud y pues la medición de lo que yo estoy implementando mediante los indicadores. Y tienen que desarrollar los indicadores con base a los hitos. Entonces, ¿cuánto de la población, digamos, está el hito, por ejemplo, de valoración integral? El hito de
El hito, digamos, de cierta manera, lo que yo le digo es como lo que se realiza principalmente dentro de la 3280, que es la valoración integral, la detección temprana, la protección específica y la educación en salud. Entonces, ¿cómo yo voy a evaluar eso? Entonces, ahí es donde me van a medir como médico. Entonces, familiar, claro, yo tengo esta población, ¿cuántos están inscritos en la ruta? ¿A cuántos se les ha hecho efectiva la valoración? ¿A cuántos se les ha ordenado esas actividades de detección temprana? ¿A cuántos se les ha desarrollado lo de protección específica? Y de ahí se pueden desarrollar tableros de indicadores para mirar la progresividad de la implementación, que es lo que se está haciendo ahorita desde la red pública con 2 médicos familiares egresados de la universidad y otros pues que están en proceso de vinculación. Entonces, digamos, eso es lo que muchas veces en la universidad hace falta fortalecer, es también cómo esa parte, digamos, se logra implementar. Entonces, repasar eso, mirar, digamos, qué críticas, ¿alguien sabe si el albendazol INVIMA lo tiene autorizado para menores de 2 años? Y ahí la normatividad lo dice, ¿cierto? A partir de los 12 meses. Entonces, esta es otra, digamos, esto es lo bonito de estos encuentros, de mirar también y mirar la parte crítica, muchachos, sean críticos con lo que leen. Digámoslo así, yo creo que el doctor Diego, la doctora Karen, la doctora Mayra, el doctor Harold, todos los docentes de la universidad les dicen eso, ustedes deben ser críticos con lo que leen, no siempre lo que está en la norma es el 100%. ¿Por qué? Porque eso, cuando uno es crítico, hace que, digamos, haya modificaciones hasta de la norma. La embarazo no está aprobado para menores de 1 año. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahí qué? La norma me dice menor, no, y INVIMA lo tiene aprobado para mayores de 24 meses. Entonces son cosas que se deben, digamos, tener en cuenta, enfatizar mucho en los factores de riesgo y explicar la importancia. Eso quería, digamos, comentarles cómo se está implementando desde la subred. Hago parte del equipo de la subred Centro Oriente, Diego Rodríguez desde la subred del Sur. Y pues nada, muchachos, me parece muy interesante que estén mirando el tema porque no conocen la ruta. Los médicos generales que se están graduando no conocen, excepto que sean FUCS, que sabemos que rotan por medicina familiar. El resto de los médicos no saben de 3280. Entonces, ustedes van a hacer o a generar la implementación, liderar esa implementación, capacitar a esos médicos generales porque se va a necesitar bastante y poder lograr cumplir los objetivos que es impactar en los indicadores de mortalidad y de mejorar la calidad de vida de todos. Esa era mi participación, Cristian, como contar la experiencia de la implementación de esto y dejarles como en el tintero, digamos, qué más críticas podemos hacerle en la normatividad que también hace parte y las podemos encontrar y mirar qué escalas son realmente aplicables y qué escalas se podrían validar al futuro. Listo. Muchísimas gracias, muchachos. Que estén muy bien. Gracias, doctor, por su participación y creo que tenemos por ahí una charlita también pendiente próximamente con usted. Bueno, muchas gracias. Listo. Doy paso a Laura, que es como tal nuestra directora, que quiere dar unas palabras. Buenas noches, gracias Cristian. Les quería agradecer pues al doctor Camilo y a la doctora Catherine por tan excelente y completa charla. Y pues agradecer también por parte del CEF de Medicina Familiar, el grupo pues de interés de los estudiantes. También agradecer pues tan importante intervención del doctor Edison Tovar, pues como él menciona, todo esto nos sirve para dar un avance académico en todo esto. Entonces quiero agradecerles a todos como tal que dieron la intervención y a todos por asistir y su atención. Y la doctora Karen, que también nos acompaña desde el hermoso Pasto, quería hablarnos, hacer un comentario. Hoy sí, desde el suroccidente. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias y felicitaciones a Camilo y a Catherine por su presentación. Quería hacer como algunos comentarios para finalizar. Creo que esto es muy importante y no solamente para los estudiantes, o sea, para nuestros estudiantes de medicina que estén acá en este espacio o que luego escuchen esta conferencia en nuestro canal de YouTube, pues la importancia sobre todo estos temas que al principio pueden parecer un poco diferentes, extraños, hasta ladrilludos. Son temas que cuando estén en su internado, en su año rural, en la preparación o cuando estén resolviendo el examen, el Saber Pro, seguramente van a estar ahí y tomando en cuenta que la normativa para la aplicabilidad y operatividad de la política integral de atención en salud, de Maite y de las RIAS, sobre todo la de promoción y mantenimiento de la salud, nos han dicho pues que hasta en enero del 2023 se tienen que estar ciertas intervenciones
y ya tiene que estar en el grueso de los, sobre todo pues todos los prestadores y la CAPB estructurada este tema. Entonces los estudiantes que vayan o que estén rotando por nuestro servicio o que les interesa el tema de la medicina familiar, miren que ahí está una aplicabilidad, y otra pues es el ejemplo que nos comentó el doctor Edison con su experiencia, la de él y la de otros egresados de medicina familiar FUCS, que están afortunadamente abriendo ese espacio en la Secretaría Distrital de Salud, en las diferentes subredes, y ese es un espacio a potencializar. Para los residentes que me escuchan y que todavía no tengo el gusto de conocerlos, espero si todo nos sale bien poderlos acompañar luego, más adelante, la importancia y sobre todo que tal vez que ustedes digan, no, es que esto solamente va para el examen de pase de año de primer a segundo año y luego de los exámenes, pues que se hace tanto los exámenes, sobre todo los exámenes orales. Créanme que esto les abre camino, ya tenemos estas experiencias de sus compañeros egresados. La segunda también marca la diferencia, porque ustedes están estudiando medicina familiar, están estudiando una especialidad que es la especialidad del especialista en personas, que esas personas se vuelven pacientes y que tienen una familia y que estamos en un contexto y que tienen una comunidad. Entonces, sobre todo cuando creo que en las primeras diapositivas, creo que Camilo lo presentaba, un cuadrito muy, muy conocido dentro de todos los residentes, incluso creo que los R3B lo empezaron a potencializar, el símil que hacía entre ciclo vital individual y curso de vida. Nosotros en medicina familiar, nuestro lenguaje estandarizado, lastimosamente aquí en Colombia no lo hemos escrito todavía, los médicos familiares de Colombia todavía no lo hemos escrito, tenemos esa adaptación de ciclo vital individual de algún documento, sobre todo por ahí de los 90 en el ministerio, que lo estandarizó la profesora Liliana Arias, y están los libros de Ascofame, pero nada más. Pero pues nosotros en medicina familiar hablamos el lenguaje de ciclo vital individual, pero la política pública, la normativa y este tema ahorita con las fechas de la operativización de las RIAs está en lenguaje curso de vida. Entonces nosotros creo yo que podemos ser como médicos familiares, los estudiantes que están interesados en la medicina familiar, hacer como un puente de comunicación, sobre todo cuando entendemos a los pacientes desde su ciclo vital individual, con sus cambios biopsicosociales, con un enfoque de teoría de sistemas, entendiendo pues eso, porque una vez se lo aprende que no, que Erickson, que Piaget y que Freud, pero pues entendiéndolo, ir más allá del cuadrito y luego hacer la traducción a lenguaje curso de vida, y así también poder ser un elemento que explique a los demás colegas de los otros servicios, porque los residentes cuando roten por los otros servicios, pues la idea también es que hagan eso, explicarlo a nuestros estudiantes, hacer el abordaje correcto a nuestros pacientes y sus familias, también volvernos unos potencializadores pues de este lenguaje y estas palabras y estas teorías tan interesantes que tiene la medicina familiar, y pues llevarlo más allá de que solamente es para un examen o para la parte de la asignatura de fundamentación o cualquier cosa. Y pues agradecerte Laura el espacio, agradecerle a Cristian también pues el espacio, invitarlos a que continuemos en este tema de los ciclos de actividades. Este mes tenemos varias charlas, martes y jueves, relacionados con promoción y mantenimiento de la salud. También va a haber el tema articulado con la ruta materno-perinatal, con escala abreviada del desarrollo y varios temas. Y pues nada, un abrazo por acá desde el sur todavía, pero bueno, un abrazo. Muchas gracias, doctora. Sabe que siempre la esperaremos nuevamente en su casa. Y para hacer publicidad, el día jueves el doctor Diego Rodríguez nos va a acompañar en escala abreviada del desarrollo, dando continuidad pues un poco a este tema y siguiendo pues como todo este mes de las RIAs. Si Pregunten todo lo que, Cristian, pregunten todo lo que sea con Diego. Diego tiene entrenamiento de escala abreviada del desarrollo y todo lo que referente de él para escala abreviada del desarrollo, sí aprovechen esa charla porque realmente es algo que la mayoría sale y no, desde estudiantes y residentes que no, están saliendo con deficiencias de ejecución de la escala abreviada del desarrollo. Pero sí, aprovechen. Sí, señor. Entonces vamos a esperar el jueves. Los invitamos nuevamente a todos a que se conecten ese día y muchas gracias pues, por su atención y participación. Feliz noche a todos. Feliz noche.
Gracias. Gracias, Felipe.